Buenas tardes, amigos, en este jueves 7 de septiembre de 2023, en que haremos el taller 99, a punto del 100. Lo dedicaremos a sensitivos y buscadores. Y saludamos a Margot Rodríguez Gómez, que nos dice buenas tardes, Fernando y buscadores. A Aina Canet, buenas tardes, Fernando y amigos. A El Tucán Volador, que nos dice buen día, un gusto siempre, profesora y buscadores. A Elena Álvarez, buenas tardes desde Barcelona. Miguel Ángel Medrano, que nos dice buenas tardes, querido Fernando y compañeros buscadores. Saludos fraternos desde Guatemala. A Luna Lunera, buenas tardes, profesor y compañeros buscadores desde Málaga. Carmen Martín nos dice, nuestra suerte es estar juntos, buscadores junto a Fernando. Fernando Calvo, buenas tardes, Fernando y buscadores. Shuga, buenas tardes, Fernando y amigos y amigas, buscadores y buscadoras, desde la Sierra de Madrid. José María GD, buenas tardes. Y Hernán Torres, hola Fernando, saludos amigos buscadores. Y Arnaldo Hernández Viera, saludos cordiales a todos desde Puerto Rico. Adela Cervera, por su parte, nos dice saludos desde el corazón. Y Sonia Penayo, hola Fernando y buscadores, amigos, saludos. Marisa Polo, no acaba nunca, salud Fernando y buscadores. Claudia Barba, muy buenas tardes Fernando y amigos buscadores. Spider Dram, saludos a todos amigos. Margot Losada Córdoba, saludos desde Colombia. Florencia Caqueta. Bien, estamos 24, hoy batimos récord. Gris Díaz, que nos dice, hola Fernando y buscadores, placer de saludarles. Asunta Cañellas, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores. Bien, pues empezamos con el taller 99 porque ya son las 8. Ya hemos dado un taller a sensitivos, pero este está pensado como continuación de los dos talleres que hemos dado dedicados a buscadores, porque los sensitivos tienen una ligazón, suelen tener una relación con los buscadores. También Roberto Guzmán Posada nos dice, hola a todos, amigos Roberto Guzmán desde Bogotá. Me había puesto el reloj para que no me pasara el tiempo. Bien, pues entonces tengo que deciros que hoy he mandado 3 libros y tengo duda de si a Juan Antonio Martín de Santa Pola y a Fernando MM de Zaragoza tengo que mandarles libro o se lo he enviado ya. Que me digan, por favor, a Juan Antonio Martín de Santa Pola y Fernando MM de Zaragoza si han recibido ya el libro o no lo han recibido. Si no lo han recibido, lo tengo preparado para mandárselo. Ya os dije que no había llevado la cuenta de cuántos había llevado. Es un fallo que tuve y que por falta de tiempo no caí en ello. Bien, este es el taller con menos base que voy a dar, porque yo no soy buscador. Entonces, a mí me gusta hablar por experiencia personal. Y en todo, hasta ahora, he hablado por experiencia personal. Pero me parece mal dejar el tema de los sensitivos relacionado con los buscadores y por eso he tratado con unos cuantos sensitivos y puedo hablar de experiencia propia, aunque no interna, externa. He tratado con buscadores sensitivos y también con uno que no era buscador. Por eso hemos hablado siempre con mucha confianza, con la misma que tengo con todos vosotros. Y yo no he hecho preguntas de curiosidad a un sensitivo. Podéis hacerme las preguntas que queráis cuando lleguen los comentarios, pero si son preguntas que yo considero que son de curiosidad, entonces no las podré contestar. Hemos visto los diferentes tipos de buscadores que hay y, por tanto, os debéis encontrar todos en alguno de estos tipos. Si alguno no se identifica con ninguno de los 4 arquetipos que hemos dicho de buscadores, que me lo indique en los comentarios del taller, si está presente,
o que me lo indique en los comentarios de la edición del vídeo en YouTube si no está presente. Pero debéis estar todos en alguno de los 4 arquetipos que hemos dicho de buscadores. Vamos a ver ahora de los sensitivos. ¿Qué se puede decir de los sensitivos? Que les pueda ser de ayuda. Porque los sensitivos siempre me están comentando que, por supuesto que soy buscador, lo que no soy es sensitivo. Quizás lo he dicho al revés. No soy sensitivo. Ya me gustaría serlo, pero no lo soy. Pero vamos a ver algo que les pueda ser de ayuda también si hay algún sensitivo que escucha esto. A los sensitivos les ocurren cosas raras que les ocurre, digamos, a uno entre 1.000.000 o uno entre 100.000 personas. Y claro, eso pues son cosas sorprendentes, únicas, insólitas, raras, y si hablan de ello, de que les pasa eso, pues van a ser señalados como seres raros, como bichos raros. De eso tenéis una prueba tangible hoy en día. Según con qué hables y según de qué hables, como hables de algún tema de actualidad y tengas una visión personal, es posible que te encuentres con la misma dedo que te señala. De forma que no es difícil entender que a los buscadores, a los sensitivos, les pasaban cosas raras si la gente se enteraba de que tenía esas características. Porque la característica fundamental es que perciben otras dimensiones. Y dimensiones hay 3. Está la dimensión material, que todos la conocemos, la utilizamos y nos movemos en ella, que es la vida en el planeta. Está la dimensión intermedia, de los que se mueren, pero no están dispuestos, no quieren subir ahí arriba, y o bien están tan desconocedores de lo que les ha pasado, no saben que se han muerto y no saben qué hacer en una dimensión en la que están otros como ellos. O bien la tercera dimensión es efectivamente arriba, lo que se llama el cielo. Entonces, nosotros únicamente participamos de la dimensión terrenal, de la material. Los sensitivos entran en esta dimensión y en esta otra, a voluntad. Y pueden tratar y comunicarse con las personas que están en la dimensión intermedia y en la dimensión de arriba. Pueden hablar con sus familiares difuntos siempre que quieran ellos o que quieran los difuntos. Y claro, esto es anormal, no es normal. Eso hace que ellos tengan duda de su estabilidad mental y que puedan pensar si es que estarán locos, porque no hablan y nadie con el que hablan les explica lo que les pasa. En general no se sabe que hay una mente superior, ni que hay un corazón superior, ni que hay un cuerpo superior. Estamos como si de una película que dura hora y media entráramos al último cuarto de hora. Y de ese cuarto de hora tampoco viéramos el último cuarto de hora, sino que viéramos 7 minutos y medio, 10 minutos, 12 minutos y medio, pero no los 15 minutos. Solo un trocito del último cuarto de hora de la película. Y claro, pretender entenderlo todo el argumento de la película entera, viendo solo 10 minutos del último cuarto de hora, es imposible. Pues así estamos, los occidentales, aquí, en Occidente. No nos dicen que existan otras vidas anteriores, otros cuartos de hora anteriores que expliquen lo que pasa en el final en el último cuarto de hora final. Digo cuarto de hora final porque hasta ahora nosotros hemos vivido
estas vidas y esta es la última que hemos vivido. Posiblemente no la última que viviremos, pero sí la última que hemos vivido. Entonces, es un absurdo total. Es una misión imposible. No podemos entender realmente toda nuestra existencia ni por qué somos ahora así, si no tenemos en cuenta que venimos de otras vidas y que previsiblemente por lo menos son 5. Puede ser alguna más, pero no 66, como alguien me decía. De forma que dentro de ese conjunto de vidas somos muy distintos y los buscadores, que podemos ser el 3% más avanzado, también somos muy distintos. Pertenecemos a 4 tipos distintos de buscadores. Bueno, pues aquí intentamos dar indicaciones, reglas, normas para los buscadores, para que vivan con ese 97% que no son buscadores y que también son formas distintas de ser. Pero centrémonos en los sensitivos. Hemos dicho que son personas que acceden a las otras 2 dimensiones que nosotros no accedemos. Y eso es único. Puede ser que su madre, porque los sensitivos casi siempre son mujeres, puede ser que su madre o su abuela también sea sensitiva. Pero lo que importa saber es también cuál es la trayectoria de sus vidas. ¿Qué ha pasado en las otras 5 aproximadamente vidas anteriores? ¿Cómo era el pasado para estas personas? Pues mucho peor que el presente. Si en el presente dudan de su capacidad mental y se plantean a veces algunos si es que estarán locos, estarán mal de la cabeza, ¿cuál sería su presente en ocasiones anteriores? Porque en general en la historia, y es bueno que sepamos la historia, se consideraba que el lejano, el extraño, el extranjero era el enemigo. Porque toda la historia de la humanidad ha consistido en reglas entre una ciudad con la ciudad vecina, o entre una nación con la nación vecina, o entre un imperio con el imperio vecino. Todo imperio tendía a crecer hasta que se topaba con un imperio que no se dejaba dominar. Es decir, toda la vida estaba en una continua sucesión de guerras de unas naciones con otras, de unas ciudades con otras. Y esa agresividad que había entre ciudades extrañas, porque cada ciudad, al menos en Grecia, era un estado distinto, se contagiaba a todo el resto de la humanidad. Entonces, al extranjero se le consideraba enemigo y se tenía manía, agresividad, fobia. Xenofobia viene de xenos, extranjero, fobia, manía, agresividad. O sea, agresividad al extranjero. Y entonces estas personas, los sensitivos, eran como seres extraños, seres que tenían experiencias extrañas, no participaban de la misma naturaleza que los humanos, ¿no? Eran diferentes y por tanto se tenía agresividad. Al que era más pequeño, al que era más escaso y el que era diferente, agresividad, leña. Y los sensitivos no es que fueran en menor cuantía, es que eran personas únicas, aisladas y por tanto, por ser aislados y ser distintos, agresividad. Y han tenido que aguantar mucho. Tanto que yo defiendo que los guías que lo presenciaban, todo lo que les pasaba, decidieron que para que no se tomase una decisión mala y se quitasen la vida, iban a hacerles compañía, haciéndose visibles y consolarlos,
animándoles, dándoles el amor que nadie les daba. Y entonces cambiaron la configuración de los guías o de los sensitivos para que pudieran verles. Y les acompañaron y se convirtieron en su familia virtual, pero a la vez real. Y les hicieron poder ver a los guías. Entonces, eso les sirvió de ánimo, de consuelo, para que no se suicidaran. Han sufrido tanto los sensitivos en ocasiones anteriores y a veces en esta vida también, que han llegado a la aceptación y por tanto no son agresivos, son buenas personas. Los que vamos a tratar, de los que vamos a hablar más, son los sensitivos que son buenas personas. Pero aunque son buenas personas, por el camino del sufrimiento, no son buscadores. Bastante problemas han tenido en todas sus existencias con su particularidad como para encima dedicarse a mejorar y a evolucionar. Entonces, les ha bastado con aceptar su singularidad, usarla para ayudar a los demás y disfrutarla, porque es grato también hablar con los familiares difuntos y recibir el cariño que ellos nos tienen. El grupo más interesante de sensitivos son los que son buenas personas y han sufrido. No se dedicaron a desarrollar capacidades superiores, ni quizás las inferiores. Simplemente se defendieron del entorno como mejor pudieron. En general, yo he comprobado, aunque no tengo una estadística tremendamente amplia, de que son mujeres, son personas emocionales y que no han empleado la mente inferior, porque han empleado el corazón inferior. Y quizás por eso no han elegido bien su pareja. Y eso les ha supuesto también un trastorno, una dificultad en esta vida de ahora. Pero como han sufrido mucho y en general son buenas personas, si encuentran un camino completo, pueden avanzar muy rápido por ese camino, pero han de querer. Su voluntad es imprescindible. Por las cualidades que tienen, porque pueden perfectamente entrar en la dimensión intermedia y en la dimensión superior, son muy buenos haciendo evacuaciones. Muy buenos. Pueden guiar a otros a hacer evacuaciones. Si entran en un camino y practican y lo siguen, lo primero que van a conseguir es el contacto con el fondo, porque están ya muy probados por la existencia, por la vida, y lo tienen fácil, merecidamente. La mente superior les cuesta más, porque no han empleado mucho la mente inferior tampoco. Y en la vida, otra cosa es en la formación. Y entonces, no obstante, si se lo proponen, contando ya con el corazón superior en marcha, les será fácil también poner en marcha la mente superior y alcanzar la meseta. Pero estos son los buenos, las buenas personas sensitivas. Hay también otros sensitivos que no es que sean malas personas, pero son, yo digo, superficiales. Quizás sea una defensa de que lo han pasado tan mal en anteriores ocasiones que ahora no quieren saber nada de ideología y simplemente se dedican con su cuerpo astral a viajar y a contactar con otros que tienen esas mismas facultades. Bueno, pues es una manera de resolver el problema.
dándole la espalda. Tenemos 4 tipos de buscadores y todos fuimos nivel 1, nivel 2 en las 2 primeras ocasiones. Hace poco he tenido una experiencia con un perro en la casa donde yo estaba. Y es un perro de 3 años muy pacífico. Se lleva bien con todos los de la casa. Todos le tienen cariño porque es tremendamente cariñoso y pacífico. Y estábamos en la terraza del primer piso, abajo la calle, la carretera, en un pueblo, y estaba el perro echado en un tela que tiene, y de pronto se puso rígido y empezó a ladrar con una furia tremenda. Se había dado cuenta de que por la carretera pasaban 2 perros grandes, extraños para él, y al sentirlos se puso a ladrarles a pleno pulmón. Incluso bajó por las escaleras hasta el nivel de la calle y estuvo, separado que estaba por una verja, estuvo ladrándoles mientras los perros tranquilamente con sus dueños paseaban por la carretera al lado de la casa. Bueno, pues esta es la postura de los primeros pobladores, de las primeras encarnaciones para con los extranjeros, para con los diferentes, los que eran diferentes a ellos. Por tanto, es algo instintivo. No lo pueden evitar ni los perros ni los primeros habitantes humanos. Eran así. La empatía vino después. La tolerancia fue un logro posterior. El cariño a otras personas que no sean el clan es otra cosa que vino después. Eso se llama evolución. Y no todos lo tienen. No todos lo han conseguido. Muchos son como el perro que os he hablado hoy. Agresividad hacia todo el que sea desconocido. Por eso los sensitivos son personas a apoyar, a ayudarles y si es alguno de vosotros, a decirles que hay un camino, a decirles que no están locos, a decirles que son muy especiales y que pueden aprovechar esa facultad que tienen tan imponente para ayudar a otras personas que no han sufrido tanto como ellos. De forma que, como os dije en otro taller anterior, también sobre sensitivos, apoyemos a los sensitivos para que se integren en el grupo de los buscadores, porque se lo merecen, por su pasado paciente. Y esto era el tema de hoy. Vamos a ver que algunos ya habéis dicho algún comentario. Paco Navas, buenas tardes, Fernando y amigos buscadores y buscadoras. Roberto Guzmán Posada, hola a todos, amigos. Roberto Bugán desde Bogotá, esto ya lo he leído antes. El Tucán Volador me ha dicho, eres buscador, pero no sensitivo, efectivamente. Quizás he cambiado los términos. Y Suga dice, creo que has querido decir que no eres sensitivo. Has dicho que no eras buscador. No, pues me he equivocado. Me he equivocado, he confundido las palabras. José Pujante dices, buenas tardes. No puedo conectarme, todo lo que desearía. Un abrazo. Bueno, pues nos tienes, José, en una vez acabado el taller. El Tucán Volador dice, los diferentes, sobre todo en pensamiento, siempre serán atacados. El siempre puede ser real. Y lo estamos viendo, como he dicho, con los criterios de juzgar la situación actual, que generan en agresividad, que conducen en agresividad. Y eso es penoso, porque que tengamos distinto criterio sobre unas cosas no es motivo
para que haya agresividad. Pero efectivamente, Tucán, estoy de acuerdo. Los diferentes en pensamiento serán atacados. Yo quito el siempre. Serán atacados, pero no por buscadores. Serán atacados, pero no por buenas personas. Pero no por personas tolerantes. Pero no. Serán atacados por personas posesivas y por malos bichos. Pero los malos bichos son posesivos, porque ya hemos dicho que la posesión es el último defecto que se pierde. La posesión. No hay por qué tener agresividad hacia aquel que piensa distinto, hacia aquel que tiene un juicio distinto de las cosas, ni tampoco al que tiene una ideología distinta. No he dicho, pero las cruzadas fueron una demostración de xenofobia. La expulsión de los judíos fue una demostración de xenofobia. La cruzada contra los albigenses o cátaros fue una demostración de xenofobia. Es decir, hemos tenido demostraciones de agresividad al extranjero hasta antes de ayer, por ser un poco optimista. De forma que no es sorprendente que los sensitivos hayan tenido una permanente agresividad hacia ellos, porque eran distintos y son distintos. Esperemos que hoy en día esa agresividad haya disminuido o se haya apaciguado. Dice Pedro, lo que has contado del perro es consecuencia del miedo. Bueno, puede ser. Yo no tengo mucha psicología de perros, pero me sirve el ejemplo para poner un caso de el comportamiento de los humanos antiguos y quizás no tan antiguos, o el comportamiento de los humanos que están en los primeros niveles de evolución, en los niveles 1 y 2. Tienen la agresividad dentro. A todo el que no hace su voluntad, si es un mal bicho, que los niveles 1 y 2 son mal bichos. De forma que entendamos y comprendamos que no pueden hacer otra cosa. Es desgracia y su vida les pasará factura, les pasa factura, pero así es. Gris Díaz dice, Fernando, una consulta. Cuando mi mamá estaba falleciendo, yo me encontraba en la oficina y pude percibir, mi jefa no me dejaba salir porque no me creía y ya cuando llegué a casa ya estaba muerta. Lo que no entiendo muy bien, Gris, es la consulta. Mi jefa no me dejaba salir porque no me creía. Concrétame la consulta, así. Me dolió mucho, sigues después, no haber llegado a tiempo, porque mi hermana, que estaba con ella, me dijo que me estaba llamando y no llegué a tiempo. Bueno, Gris, no es tuya la culpa, lo sabemos todos. Y también lo sabe tu hermana. Y también lo sabe tu madre. También lo sabe tu madre. Ahora, de forma que no te duelas por eso. Otra cosa hubiera sido que hubiera sido negligente en ir a verla, en ir a estar con ella. Pero si fue una cosa de fuerza mayor, no acertaste con el planteamiento para que tu jefa te dejara o no acertaste con la jefa, y eso no es culpa tuya, eso es culpa de la jefa. Entonces, que no te duela ya. Te pudo doler en el momento, pero si ya han pasado días o semanas, que no te duela porque tu madre ya sabe que no fue culpa tuya, que no pudiste ir. Dice Luna Lunera, ¿es bueno consultar con sensitivos para comunicar con seres queridos? Sí, claro, sí, sí. Hay que distinguir, yo por lo menos distingo, entre sensitivos y mediums. Un sensitivo tiene plena comunicación con los seres difuntos y puede actuar en nombre de otro.
Un medium no siempre será sensitivo. Puede ser que conecte con la mente superior o con el corazón superior, que haya desarrollado una de esas facultades y que conecte con ellas, pero no porque los vea y pueda comunicar telepáticamente con ellos. De forma que sí que se puede a un sensitivo decirle eso. Pero yo eso lo conceptúo como tema de curiosidad. Salvo que quieras saber dónde está tu madre, o tu padre, o tu familiar cercano y querido. Saber dónde está no es un tema de curiosidad. Ah, ya. Lo anterior a una pregunta, sí, te entiendo, Luna Nuera. Es bueno, sí, se puede consultar perfectamente, perfectamente. No es malo, no es malo. Así, pues, satisfaces unas ganas de conectar con ellos. Hacerse sensitivo es lo que yo creo que es casi imposible. Y es posible que cambie dentro de mucho tiempo de opinión, pero me da la impresión hasta ahora, por todo lo que sé, que sensitivo se nace y un sensitivo se ha hecho a lo largo de sus vidas anteriores y llega aquí ya sensitivo por su pasado. Pero buscar hacerse después de haber llegado a la meseta me parece que es tarea, yo diría casi que vana, innecesaria. No se nos pide eso. Lo que se nos pide es que seamos plenos, no que seamos sensitivos. Con haber desarrollado las dos capacidades superiores que tenemos, al alcance, pero que tenemos en potencia, pero no en acto, con eso es suficiente. Adela Cervera dice, Fernando, muy buena exposición de todo. Te has expresado muy bien para así actuar con la comprensión. Sí, lo que más me interesa es comprensión hacia los sensitivos y apoyo a tope, porque son los seres más maltratados del planeta. Los más maltratados, los que más han sufrido. Y por tanto ya es hora de que encuentren, al menos en un 3% del personal, comprensión, cariño y apoyo. Ya es hora. Paco Navas dice, Fernando, ¿lo sensitivo es la sutileza extrema? No. ¿Tenemos los buscadores facultades sensitivas ocultas? No. No. Lo sensitivo es, como he dicho, poder utilizar las capacidades del cuerpo superior. Y el cuerpo superior tiene capacidades cognitivas, de comunicación, de participación en todo lo creado, en las dimensiones existentes. Y por tanto, la capacidad más fácil, la primera que creo que se obtiene, es la de desdoblarse y lo que se llama el cuerpo astral, salir en el cuerpo astral, donde se tiene la capacidad de relación y de visión y comunicación mental. De forma que tienen esa facultad. Y eso no tiene nada que ver con la sutileza extrema, al menos lo que yo entiendo por sutileza. Y los buscadores no tenemos facultades sensitivas sin desarrollar porque no hemos sufrido el proceso que han sufrido los sensitivos, que ha sido un proceso doloroso, cruel y despiadado a lo largo de toda su existencia, porque no han renunciado a sus facultades, porque si hubieran renunciado, si no las hubieran ejercido, podían quizás haberse librado, pero con sus facultades de saber curar, por ejemplo, a sus vecinos y compañeros de tribu, con eso se enajenaron
la animadversión de otros. Y esa animadversión es la que les ha hecho la vida casi imposible. Tanto que incluso hoy en día el rechazo de la gente les hace pensar que a lo mejor están locos. Que tengan acogida entre nosotros. Dice Spiridram, ¿se puede llamar sensitivos a las personas que experimentan fenómenos de sincronicidad y o que se anticipan a lo que ocurrirá? No estoy muy seguro lo que es la sincronicidad, porque la he oído varias veces, pero no me he dedicado a estudiarla. Si por sincronicidad entiendes lo que yo digo de mirar al reloj en horas especiales, en horas muy especiales, te diré que no, que eso es contacto con los guías. Por tanto, no es ser sensitivo. Y los que se anticipan a lo que ocurrirá, también puede ser comunicación con los guías que te advierten de algún peligro. Yo lo he tenido, pero es cuestión de contacto con los guías. Los guías están aquí para protegernos. Y en caso de peligro físico serio, actúan. Eso lo tengo experimentado en 2 ocasiones. Y de forma distinta. Actúan bien previniéndote de lo que te va a ocurrir, de forma que tú lo veas o lo sientas, o bien en el momento de ya del casi accidente, volviéndote capaz de salir de esa circunstancia sano y salvo. De manera que yo te diría, Spiridram, que no, que eso no es ser sensitivo. Eso es recibir apoyo de tus guías, que para eso están. Si algo de lo que te digo no encaja con lo que tú crees que es sincronicidad o anticipación, dímelo. Luego dice, el que conoce costumbres de tu familiar y escribe con escritura automática, ¿es sensitivo o medium? No sé la diferencia. Yo tampoco, creo que ya he dicho alguna vez que yo en vuestro lugar huiría de todo tema que tiene que relacionarse con los muertos, con los espíritus, con el espiritismo, con la ouija, con todas esas cosas. Os recomiendo seriamente a todos los buscadores que huyáis de eso. No, no es bueno, porque te estás relacionando o estás buscando relación con las personas del mundo intermedio, de la dimensión intermedia. Y esas son las peores personas con las que uno se puede comunicar. Por tanto, solo vas a recibir ataques, agresiones y malas experiencias de ellos. De forma que no. No es bueno ese tipo de consultas. Sobre lo que pregunta Lula, es que un medium, yo lo que puedo decir es que un medium puede emplear otros instrumentos superiores, mente superior, y no ser sensitivo. Será sensitivo si se relaciona en directo con y ve la persona a la que quiere contactar. Entonces ya es sensitivo. Pero claro, eso no se puede saber porque eso lo sabe él. Y nosotros sabemos distinguir una cosa y otra, pero no sabemos decir si una persona es un medium o es un sensitivo. Hay sensitivos que se dedican a utilizar eso como una manera de vida, de vivir, de sacar dinero. Y se convierten oficialmente en mediums. Pero no puedo de ahí decir que todos los mediums sean sensitivos. Me parece que
me he dejado una pregunta del tucán volador. No me considero sensitivo, pero sé que con la edad uno se vuelve más receptivo a ciertas situaciones. Las piensa uno y suceden. Y a mí no me ha pasado, ni sé de gente que le haya pasado. Lo de receptivo a ciertas situaciones, las piensa y suceden, es un fenómeno que no me ha ocurrido, ni sé de a nadie que le haya ocurrido, tucán. Por tanto, no te puedo dar ninguna orientación ni ninguna luz en un tema que no me ha pasado, ni sé que le haya pasado a otros. Roberto Rodríguez nos saluda desde Miami y gracias, Margot. Dice Gris Díaz, cuando percibes el espíritu de muerte en la zona donde vives y aciertas, ¿qué puede ser? Bueno, eso podría ser un pequeño rasgo de sensitivo. Eso sí, eso podría ser una primera manifestación de ser un poquito sensitivo. ¿Sí? Dices Piedra, le llamo sincronicidad a fenómenos tales que cuando se te viene alguien a la cabeza y luego se aparece, se apersona, siempre y cuando no sea casualidad, siempre que se dé con asiduidad. Ya. Sí, entonces también podría ser otro inicio de ser un poco sensitivo, que pareces adivinar lo que va a pasar. Entonces, esa premonición sí que es una capacidad del cuerpo superior. Como el captar, lo que acaba de decir Gris Díaz, de captar la muerte cerca. Sí, son primeros síntomas de tener el carácter de sensitivo. Dice el tucán, claro que existirán charlatanes que será pasar por sensitivos. Sí, efectivamente. Sobre todo si cobran dinero. Dice Paco Navas, si se nace sensitivo, entonces lo sensitivo no se trabaja, no se consigue, no se trabaja con la voluntad. Efectivamente, Paco, así es. El que nace sensitivo ya es sensitivo. Y una prueba de ello es que es sensitivo desde los 5 o 6 años. Las personas sensitivas nacen sensitivas, no lo trabajan, lo son, y lo tienen desde muy pequeñines, desde muy pequeñitas. En cuanto tienen un poco ya de conciencia propia, ya demuestran sus facultades. Y claro, como los niños lo dicen todo, pues también ella lo dice todo, esa persona. Y eso, pues quizás le pierde porque sienta fama en el vecindario. Y entonces ya está señalada para toda la vida. Dice el tucán, por ejemplo, pienso en alguien y ¡pum! Aparece. Bueno, tucán, pues habrá que tener cuidado contigo. No, está bien, es una broma. Pues lo que te he dicho antes. Me parece que lo he dicho antes, aunque no era a ti. Esa capacidad de premonición, de saber por anticipado lo que va a pasar, es una característica del cuerpo superior. Es ser sensitivo. Dice Miguel Ángel Medrano, soy buscador, no soy sensitivo. He experimentado la protección de mis guías en varias ocasiones. A los 9, a los 13, a los 21, de 3 a los 43 y a los 63, en casos de riesgo de vida. Fíjate. Pues te felicito. No porque hayas tenido muchas ocasiones de perder la vida, sino porque tienes unos guías muy potentes. Posiblemente tendrás más de un guía. Por lo que sé de ti, seguro que tienes varios guías. Porque los guías del equipo o de otro equipo, cuando una persona ha alcanzado ya un nivel alto y tiene ciertas capacidades desarrolladas,
hay más personas trascendidas que quieren aprender en directo, que quieren verlo en directo, que quieren participar 100%. Y entonces vienen como guías de esa persona evolucionada. De forma que una persona evolucionada a lo mejor tiene una docena de guías, porque están aprendiendo de él. Y entonces, pues, motivo de más para que bastaría con uno. ¿Eh? Para tener cuidado del guiado, basta con uno. Pero si se tienen más, pues eso es una buena señal para los guías y para el protegido. No, eso ya sería un truco sucio, un juego sucio. Tucán. CL dice, Fernando, ¿usted nos recomienda intentar la salida en el astral? No lo desaconsejo, porque las salidas en el astral no es un riesgo, salvo que tú estés muy abajo en la rampa. Si estás muy abajo en la rampa, si tienes todavía ramalazos de que te gusta las sesiones espiritistas, entonces no te recomendaría la salida en el astral. Se puede salir en el astral con dos condiciones, sin riesgo ninguno, con dos condiciones. Si sales con un sensitivo que ha hecho una docena de evacuaciones, que fue mi caso, entonces ella ya sabe cómo, esa persona ya sabe cómo protegerte. O bien, si estás muy arriba en la rampa y tienes un aura muy clara, muy limpia, muy luminosa, entonces los malas gentes, los espíritus oscuros, van a huir de ti porque son incompatibles contigo. Entonces, en los dos casos no hay problema. Pero si no estás en los dos casos, yo dejaría lo del astral para cuando estés en alguno de esos dos casos. O bien te guíe una persona que sea sensitiva y tenga experiencia sobrada en evacuaciones, o bien hayas llegado a desarrollar alguna capacidad superior. Cualquiera de las dos, pero con una capacidad desarrollada, al menos, entonces se pueden aventurarse en el astral. Pero no indefenso, porque te puedes encontrar con espíritus oscuros que no tienen por qué hacerte daño, pero lo mejor es evitarlo. Dices Piedra, lo más espectacular que me ha pasado de todas estas anticipaciones fue en 2011. El padre de un amigo estaba internado de gravedad, murió a los 2 días. Luego, y yo estábamos en el hospital. En ese momento me imaginé que estaba hablando con otro amigo mío de otra ciudad lejana y le comentaba que me encontraba ya en el hospital detallando el acontecimiento. Al rato me telefoneó él. Sí, sí. Ese tipo de cosas son actividades del cuerpo superior. Son, y le terminé contándole esa situación tal cual lo había pensado. Pues sí, Spider-Man, enhorabuena. Enhorabuena porque cualquier actividad sensitiva por parte de un buscador es un complemento bueno, porque ya estás en el camino y ya sabes muy bien cómo son las cosas en todas las dimensiones y en todas las encarnaciones. Y por eso nada te va a sorprender y ninguna barbaridad vas a hacer, que es de lo que se trata, de que hagamos cosas pero sin riesgo. Gris Díaz dice, te comento que me pasa siempre que alguien fallece en mi zona y yo le pido a mis guías que me los espanten. También puedo ver que mi perrita lo ve. Ya, ya. Sí, los animales tienen una mucha mayor capacidad de percepción que los humanos. Ven cosas que nosotros no vemos.
ven, por ejemplo, pues grandes cataclismos, los advierten y se ponen a salvo. Es como si tuvieran guías aéreos alados que les advierten y están más cerca de los guías que nosotros. Sí. De un muerto, de un vecino que muere, no tienes por qué forzosamente que protegerte, porque no va a dedicarse a ti, puesto que está recién entrado en esa dimensión intermedia y estará primero vagando, despistado y sin saber qué hacer realmente. Por tanto, de un recién difunto no parece que haya que defenderse. Ahora, si uno se va por el astral, se encuentra con todo lo que haya por allá. Y entonces llamo astral porque me llama así, yo le llamo dimensión intermedia. Y si uno se va por allá, pues se va a encontrar con todo lo que hay. Y de lo que hay, ninguno es bueno. Sonia Penayo, ¿medium con perros? Imposible. No lo sé, Sonia, no lo sé. Ya digo que recomiendo no usar el contacto con esa dimensión intermedia y por tanto jamás se me ocurriría a mí usarlo. Sí he hecho evacuaciones, muchas, muy bonitas. En las evacuaciones, si uno tiene desarrollado el corazón superior, las evacuaciones se convierten muchas veces en contactos con el fondo, porque conectas con el fondo de las personas, de algunas, y eso provoca resonancias. De forma que yo hablo de lo que he experimentado. ¿Cuál podría ser el porcentaje de sensitivos en el mundo? Mucho menos que el de buscadores, supongo. Sí, supones bien. No me atrevo a dar cifras porque ya dar la cifra de buscadores en el 3% puede ser el 2 o puede ser el 1, incluso podría ser el 4, pero de ahí no paso. Del 1 al 4, ahí. Porque hay muy poco interés en general y hay que abarcar casi continente y medio para encontrar 200 o 300. Entonces, el porcentaje es pequeño en buscadores. Creo que el más acertado sería el 1%. Y entonces, en sensitivos, pues 1 por 50.000, 1 por 100.000, 1 por 10.000 me parece que es demasiado optimista. 1 por 100.000 podría ser. 1 por 1.000.000 me parece demasiado exigente. Creo que hay más de 1 por 1.000.000. Pero entre 1 por 1.000.000 y 1 por 100.000. Esas son las cifras que, con una estadística pequeña, me atrevo a dar. Dice Miguel Ángel Medrano, recuerdo que el 4 de febrero del 76 hubo un terremoto en mi país, previo al evento. Muchos perros estuvieron aullando. Sí. Todos vimos rara la reacción canina. Ahora comprendo qué pasó con ellos ese día. Sí. Los perros tienen, y los animales, tienen, digamos, o son sensitivos, por decirlo en otras palabras. Son sensitivos. Tienen algunas facultades de prevenir el peligro. No me extraña nada. O sea, vamos, al 100%. Es así el comportamiento de los animales. Dice Pedro Calvo, ¿podrías profundizar un poco en que lo último que se abandona es la posesión? Pues es que es imponer la voluntad. Es que es imponer la voluntad un síntoma de egoísmo, de orgullo, de prepotencia, de ser un mal bicho. Pretender que el mundo vaya como uno quiere, o pretender que los cercanos vayan como yo quiero, o pretender que los más jóvenes que yo
vayan como yo quiero. Eso es una característica humana primitiva, pero muy extendida. Como es también primitivo el sentido mágico de la vida. El creer, pues eso, en el mal de ojo, en los hechizos. Eso es también una costumbre atávica que se remonta a los primeros tiempos de la humanidad. Y entonces el sentido de la posesión, del poder, que no otra cosa es la posesión. La posesión es poder sobre las voluntades, que tienen que hacer, la convicción de que tienen que hacer lo que yo quiero. Y eso es muy nefasto, Pedro. Eso es muy primitivo, muy negativo. Y por eso precisamente es lo último que se pierde. Y esto lo he comprobado. O sea, no hablo de oídas, lo he comprobado. Y la persona que es posesiva, si sigue siéndolo toda su vida, yo defiendo que va a morir sola, va a morir aislada, porque ella misma se irá echando fuera a las personas, porque la posesión repele, es repulsiva, aleja de la persona posesiva a las que están cerca de ella. Y entonces, no, hay que ser buscador para tener cariño hacia una persona posesiva. Fuertemente posesiva, no levemente posesiva, fuertemente posesiva. Porque es un defecto, una tara muy gruesa. Si no se pierde, pues provoca el rechazo. Y por eso esa persona tiene auténtica dificultad para cumplir las reglas porque tiene una losa. La persona posesiva tiene una losa. Yo siempre hago este ejemplo de la losa. Tiene una losa. Y entonces no se la va a quitar porque no es buscadora, porque no busca evolucionar, porque no busca mejorar, porque se cree que lo hace por amor. Confunde su posesión con amor y por eso no se lo quiere quitar y por eso no se lo quita y por eso es lo último que se abandona. Porque la persona se engaña a sí misma y entonces no se va a quitar. Vosotros sabéis lo que cuesta quitarse las asignaturas pendientes, los defectos pequeños, la pequeña gravilla que tenemos en los bolsillos. ¿Sabéis lo que cuesta quitarse? Pues imaginar que vosotros queriendo os cuesta, así que el que no quiere porque cree que eso es amor, pues no se la va a quitar y va a seguir siendo posesiva una encarnación y otra. El Tucán dice, ¿podrías hacer un taller sobre tus experiencias en las excavaciones? En las evacuaciones, sí. Tengo un taller pendiente y de hecho van a ser 2, porque alguien me ha preguntado sobre algunas referencias que he dado sobre personas que para mí tuvieron un valor, me hicieron aprender cosas y según parece, pues el juicio no es el mismo. El taller 100 lo tengo ya preparado, está aquí, va a ser una especie de, bueno, va a ser especial. Y luego el 101 y el 102 van a ser sobre mi trayectoria como buscador. La búsqueda inconsciente y la búsqueda consciente. Y el siguiente, Tucán, será sobre evacuaciones. Tengo aquí el guión, el blog de guiones y lo voy a escribir ahora mismo. Son bonitas las evacuaciones. Es una experiencia bonita. Dice Claudia Barba, soy sensitiva, pero lo oculto a mi entorno y no lo desarrollo. Solo a algunos amigos íntimos. 2 seres trascendidos me pidieron mensaje importante para sus hijos y comuniqué y fue hermoso. Muy bien, Claudia, muy bien, muy bien. Te felicito, porque si eres sensitiva y eres buscadora, lo vas a tener todo. Enhorabuena. Enhorabuena.
es un buen final para este taller. Así que nos despedimos hasta el próximo jueves. Gracias, Bárbara, gracias. Nos despedimos hasta el próximo jueves, en el que tendremos como tema una recapitulación. Una recapitulación para darnos cuenta de dónde estamos. Darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo en estos 2 años escasos, a falta de 4 semanas. Sí, Gris, pues escríbeme a fcondetorrens@hotmail.com y a ver si allá me lo puedes explicar con mucha más privacidad. Es el camino que sigo con algún buscador. Y siempre os digo, si tenéis un contacto con el fondo o algo que os parece que es un contacto con el fondo, escribirme al mail particular, porque esas cosas conviene decirlas en plan privado. Bueno, a todos adiós, que vais a poneros en plan agradecido. Hasta el próximo día, amigos.